Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la presentación sobre la Ley de Servicio Civil y su reglamento. Para recordar, vamos a tocar los aspectos finales de los aspectos relacionados con los tipos de capacitación. Según la norma, existen dos tipos de capacitación, uno relacionado con la formación laboral y el segundo con la formación profesional. En la formación laboral, la norma busca capacitar a los servidores civiles en cursos, talleres, seminarios, diplomados y otros de naturaleza similar, es decir, cursos de corto plazo. Mientras que en el caso de la formación profesional, se busca más bien que los servidores civiles obtengan el grado académico de maestrías en las áreas requeridas por las entidades. En el ámbito relacionado con la formación profesional, la norma establece un orden de prioridades para poder llevar a cabo la misma. En principio, debe cubrir necesidades identificadas para facilitar el cumplimiento de los objetivos institucionales de mediano plazo. Y en segundo lugar, necesidades identificadas por servir para el fortalecimiento del servicio civil. ¿Quiénes pueden acceder a la formación profesional? Esta está dirigida a los servidores civiles de carrera y excepcionalmente pueden acceder también los directivos públicos que no sean de confianza. Al momento de postular al financiamiento, deben cumplir con requisitos mínimos que establece la norma, los cuales además serán establecidos en la respectiva directiva que apruebe servir al respecto. El primero, formar parte del servicio del Estado por un periodo no menor de 3 años consecutivos a 5 años o 5 años alternativos en el sector público. En segundo lugar, acreditar el grado académico requerido para postular al programa. En tercer lugar, tener durante los últimos 3 años una calificación de buen rendimiento y o rendimiento distinguido. No haber sido sancionado con una suspensión en los últimos 3 años y acreditar la admisión al programa que se ha seleccionado. La norma también prevé que puedan acceder a este financiamiento o cofinanciamiento los servidores civiles de carrera que hayan sido calificados como personal de rendimiento distinguido en al menos 2 de las 4 últimas evaluaciones de desempeño de la carrera. Algunas notas a tener en cuenta que son importantes sobre este tema. En principio, si el servidor o directivo público obtiene notas desaprobatorias o menores a las exigidas por la entidad pública antes del inicio de la capacitación, deberá devolver el costo de la formación profesional financiada por el Estado. Hay que tener en cuenta también que cuando la trayectoria profesional del servidor lo amerite, también podrán solicitar a la entidad el financiamiento o cofinanciamiento de programas de idiomas destinados a complementar los estudios previos para cerrar las brechas que les permitan cumplir con los requisitos de postulación a un programa de formación profesional en el extranjero. La atención de las solicitudes de financiamiento y de cofinanciamiento se atienden de acuerdo a las posibilidades presupuestales de la entidad y excepcionalmente y de manera justificada por necesidades institucionales se podrá financiar a servidores de carrera o directivos públicos que anteriormente hubieran recibido formación profesional con recursos del Estado. Al acceder a la capacitación, el servidor civil asume una serie de compromisos para con la entidad. En principio, debe permanecer en la entidad o devolver el íntegro del valor de la capacitación o en su defecto el remanente según corresponda, en atención a la directiva que para tal efecto le corresponderá aprobar a servir, excepto el servidor que sea calificado como personal desaprobado. Asume también el compromiso de aprobar o cumplir con la calificación mínima establecida por la entidad cuando corresponda. Se sujeta a las penalidades establecidas en caso de incumplimiento. Debe cumplir con los requerimientos de evaluación de la capacitación que le sean solicitados y transmitir a solicitud de la entidad los conocimientos adquiridos con los demás servidores civiles de la institución. Para hacer efectivo la capacitación, los servidores civiles suscribirán como condición previa al goce del beneficio un acuerdo con la entidad, formalizando estos compromisos mínimos y aquellos específicos que requiera la entidad. Para poder llevar con regularidad o normalidad la capacitación, la norma prevé que las entidades deben otorgar 2 grandes tipos de facilidades, ¿no? Ya sea a través de licencias o de comisiones de servicios. ¿En qué caso se otorga una comisión de servicios? Para los casos de formación laboral, cuando las necesidades obedezcan a los planes de mejora de los servidores civiles con calificación de personal de rendimiento sujeto a observación, cuando los requerimientos originados en nuevas funciones, herramientas u otros cambios que afecten el funcionamiento de la entidad y aquellos requerimientos para cierre de brechas identificados en diagnósticos institucionales, de entes rectores o planes de mejora de los servidores de la entidad. Todo ello con el fin de mejorar el desarrollo de sus funciones
incluyendo el aprendizaje de los idiomas quechua y aymara y otras lenguas de pueblos indígenas u originarios cuando se requiera. ¿En qué casos se otorga licencia? La licencia se otorga para los casos de formación laboral cuando ésta obedezca a dos ámbitos: para cubrir aquellas necesidades identificadas para facilitar el cumplimiento de los objetivos institucionales de mediano plazo y para cubrir aquellas necesidades identificadas por servir para el fortalecimiento del servicio civil, así como para los casos de la formación profesional. En estos casos, las licencias se otorgan bajo la modalidad de suspensión perfecta o suspensión imperfecta con relación al servicio civil, según corresponda y atendiendo a la naturaleza de la actividad de la capacitación. Más adelante vamos a tocar el tema relacionado con la suspensión y la terminación para que se puedan entender mejor estos conceptos. También se pueden compensar horas por temas de capacitación, horas durante la jornada, y está dirigida a los servidores designados como proveedores de capacitación siempre que la actividad se realice fuera de la jornada de servicio. En relación a la capacitación, hay una serie de información que se debe brindar. En el caso de las oficinas de recursos humanos, ellos deben llevar un registro interno de la capacitación recibida por cada servidor y cuyo contenido debe ser informado a Servir. A Servir corresponde definir ciclos de 3 años, las materias de capacitación priorizadas para el desarrollo del servicio civil, sobre la base de la información de los diagnósticos institucionales, los registros de las entidades y otras fuentes disponibles que les sean remitidas y a las cuales pueda acceder. Servir también deberá poner a disposición de las entidades la información de la oferta disponible y priorizada, de preferencia con certificación clasificada por criterios para facilitar su identificación. Los centros de formación y escuelas pertenecientes al sector público deben remitir a Servir la información de su programación de actividades de capacitación que regularmente impartan. Un aspecto importante de la capacitación es que ésta debe estar debidamente certificada y esa certificación está a cargo de Servir. El proceso de certificación es voluntario y se ha definido por Servir estableciendo los plazos de validez de la certificación, procedimientos de renovación o retiro de la certificación, tipos de capacitadores que puedan aplicar, criterios de evaluación y estándares, entre otros. Sin embargo, Servir puede delegar esta facultad a otros entes privados que estén debidamente especializados sobre los temas que se requieran. Un aspecto importante que trae la norma es el permitir a los servidores civiles acceder a becas del sector público. Las características y condiciones de los mecanismos de financiamiento para acceder a estas becas serán aprobadas por Servir a través de una directiva, la cual hasta el día de hoy no ha sido aprobada. Pero sin embargo, la norma establece requisitos mínimos que deben cumplir los postulantes a estas becas y son 4. El primero es formar parte del sector público por un periodo no menor de 4 años acumulados o 2 años consecutivos que será contabilizado independientemente del número de entidades públicas a las que hubiera prestado servicio el servidor. El segundo es ser presentado como candidato a la beca por el titular o quien haga sus veces en la entidad respectiva. El tercero es acreditar la admisión al programa seleccionado. Y el cuarto, no haber sido sancionado con una suspensión en el último año de evaluación. Sin embargo, la norma también prevé una excepción y es que cuando de manera justificada se financiará a servidores que anteriormente hubieran sido beneficiados con una beca total o parcial, financiada con recursos del Tesoro Público, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Directiva de Servir y a la disponibilidad presupuestaria con la que se cuente. A continuación vamos a tocar el siguiente tema relacionado con la gestión del rendimiento, que implica la evaluación, así como la calificación que van a recibir los servidores al interior de este nuevo régimen del servicio civil. ¿Qué busca la gestión del rendimiento? Según la norma, tiene un doble fin. En principio, identifica, reconoce y promueve el aporte de los servidores civiles a los objetivos y metas institucionales. En segundo lugar, evidencia las necesidades requeridas por aquellos para mejorar el desempeño en sus puestos y como consecuencia de ello, la mejora de la entidad. ¿Cómo se ejecuta y en qué se soporta la gestión del rendimiento? Se ejecuta mediante actos de administración interna y se soportan instrumentos técnicos confiables y consistentes, así como metodologías verificables de valoración del cumplimiento de las funciones, compromisos y metas de los servidores, de acuerdo con los fines y objetivos institucionales y con el perfil del puesto que ocupa. ¿Quiénes son los responsables de la gestión del rendimiento? En principio, Servir como ente rector. También el titular de la entidad como máximo responsable del funcionamiento del sistema de gestión de rendimiento de su respectiva entidad, las oficinas de recursos humanos o quien haga sus veces en las respectivas entidades, quienes actúan como instancia conductora del proceso de gestión del rendimiento en la entidad, los funcionarios públicos, directivos públicos, jefes o responsables de área y en general
quien tenga asignado funcionalmente servidores bajo su supervisión, quienes ejercen el rol de evaluadores dentro del sistema y se responsabilizan de planificar, establecer metas y compromisos, realizar el seguimiento al desempeño, evaluar el desempeño y realizar la retroalimentación de los servidores a su cargo. También son responsables de la gestión del rendimiento el Comité Institucional de Evaluación, que es el órgano encargado de confirmar la calificación que emiten los evaluadores respecto a los servidores civiles, y finalmente también integran y tienen responsabilidad en la gestión del rendimiento los servidores civiles, quienes deben participar de manera activa, permanente y constructivamente en las diferentes etapas de este proceso. Gestión del rendimiento. ¿A quiénes abarca? En principio, a los directivos públicos, tengan o no la condición de confianza, a los servidores civiles de carrera y a los servidores de actividades complementarias. La finalidad de la gestión del rendimiento busca o es estimular el buen rendimiento y el compromiso del servidor civil, así como identificar y reconocer el aporte de los servidores con las metas institucionales, evidenciando las necesidades requeridas por los servidores para mejorar el desempeño de sus puestos y con ello el de la entidad. ¿Qué rol cumple la planificación institucional en la gestión del rendimiento? Constituye una fuente de información objetiva para la valoración del rendimiento, de tal forma que se facilita la evaluación de consistencia entre el desempeño del servidor y el cumplimiento de objetivos y metas de la entidad. ¿Cuáles son las etapas de la gestión del rendimiento? En principio señalaremos que esta gestión comprende un proceso de evaluación de desempeño que implica un ciclo integral, continuo y sistemático con carácter anual que se desarrolla en cada entidad a través de las siguientes etapas, que son 5. La primera, la planificación. En base a un ciclo anual que asegure el conocimiento y compromiso de todos los agentes implicados en la gestión del rendimiento en una determinada entidad, contempla la identificación de metodologías, la realización de acciones de comunicación, sensibilización o capacitación que puedan requerir tanto evaluados como evaluadores para el próximo periodo en relación, por ejemplo, con los planes, programas, proyectos, metas institucionales u otros, según sea pertinente como insumo para la gestión del rendimiento. También se incluyen en esta etapa las acciones destinadas a dar a conocer al servidor elementos tales como la normativa, factores, metodologías, instrumentos, procedimientos, responsabilidades y derechos inherentes al proceso de gestión del rendimiento. La segunda etapa corresponde a las metas y compromisos. En esta etapa corresponde al momento del proceso en el que se concretan los acuerdos sobre metas individuales o grupales y compromisos individuales que asumirán los servidores civiles para el periodo de rendimiento y que serán objeto de evaluación de desempeño. Los compromisos y metas individuales se establecen respondiendo a los objetivos de la unidad orgánica de la entidad que se encuentran reflejados en el Plan Operativo Institucional, más conocido como POI. El evaluador comunica al servidor civil las metas y compromisos asignados. Sin perjuicio de ello, el servidor podrá dejar constancia por escrito y debidamente fundamentado las observaciones que tenga sobre las metas y compromisos que se le asignen a él. La tercera etapa está constituida por el seguimiento y se inicia inmediatamente después de la definición de metas y compromisos y conlleva responsabilidades para el evaluado y el evaluador. Es una etapa continua a lo largo del ciclo de gestión de rendimiento que implica la continua orientación, retroalimentación, motivación y apoyo del evaluador, así como la responsabilidad y esfuerzo del servidor civil, de acuerdo con las metas trazadas y con el plan de mejora definido como resultado del periodo anterior. Sin perjuicio de la observación continua a lo largo del periodo, el evaluador debe realizar seguimiento y registro del desempeño del servidor civil en al menos una oportunidad, incluyendo la retroalimentación correspondiente, en el segundo trimestre del calendario de la entidad, con el objetivo de identificar oportunamente las dificultades para el cumplimiento de metas, reforzar positivamente los logros parciales y ejecutar acciones de mejora como corresponda. Dicho monitoreo y registro debe constar en el legajo personal de cada servidor, debiendo dejarse constancia de su comunicación a este. La cuarta etapa de la gestión del rendimiento está constituida por la evaluación. Y como vamos a ver en las siguientes líneas, en las siguientes diapositivas, esta constituye una etapa fundamental, ya que puede eventualmente determinar la continuidad o la separación o destitución del servidor del servicio civil. La evaluación corresponde a la valoración del desempeño que deberá efectuar el evaluador a partir del seguimiento realizado a lo largo del periodo y concluirá con la calificación,
a comunicarse a los evaluados cada año de acuerdo con el calendario de la entidad. En esta etapa se constatan y verifican a partir de evidencias registradas los logros alcanzados y el cumplimiento de los compromisos y metas establecidos al principio del periodo. La calificación se realiza al final de cada periodo y sin excepción con carácter previo a la etapa de establecimiento de metas y compromisos de los servidores civiles. Un aspecto importante en esta etapa de la calificación es de que puede, como decíamos al principio, determinar la terminación de la relación del servicio civil del servidor. ¿Quiénes están sujetos a la evaluación de desempeño? En principio, los directivos públicos, los servidores civiles de carrera y los servidores de actividades complementarias. ¿Quiénes son los responsables del proceso? Las oficinas de recursos humanos o los que hagan sus veces en las entidades y la alta dirección, quienes deben asumir la responsabilidad respecto de las evaluaciones que se realicen en la oportunidad y en la forma establecidas por Servir. Cabe señalar que la norma ha establecido que el 30 de agosto de cada año, Servir envía a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, del Congreso, así como a la Contraloría General de la República, un informe sobre los resultados obtenidos en las evaluaciones de desempeño realizadas en el Estado. Y esta es una novedad que trae la norma y que no había en otros regímenes similares. ¿En qué consiste el proceso de evaluación de desempeño? Es un proceso obligatorio, integral, sistemático y continuo de apreciación objetiva y demostrable del rendimiento del servidor público en cumplimiento de los objetivos y funciones de su puesto. Es llevada a cabo obligatoriamente por las entidades públicas en la oportunidad, forma y condiciones que señale el ente rector, Servir. ¿Cuáles son aquellas reglas mínimas a las que se sujeta el proceso de evaluación? En principio, los factores a medir como desempeño deben estar relacionados con las funciones del puesto. En segundo lugar, se realiza en función de factores o metas mensurables y verificables. En tercer lugar, el servidor debe conocer por anticipado los procedimientos, factores o metas con los que es evaluado antes de la evaluación. En cuarto lugar, se realiza con una periodicidad anual. En quinto lugar, el servidor que no participe en un proceso de evaluación por motivos atribuibles a su exclusiva responsabilidad es calificado como personal desaprobado, lo que configura una causal válida de destitución y separación del servicio. ¿Cómo se determinan los tipos de evaluación? Estos se fijan a través de criterios objetivos que son definidos por Servir, en los que le corresponde establecer el tipo de evaluación de desempeño que corresponde a cada caso, según las características institucionales, los servicios que se brindan y los tipos de puestos existentes en una entidad. ¿Qué factores se utilizan en la evaluación? La evaluación se realiza tomando en cuenta principalmente factores o metas individuales relacionadas a la función que desempeña el servidor. Adicionalmente, se pueden tomar en cuenta factores grupales cuando hubiera establecido oficialmente indicadores de gestión para la entidad y sus unidades orgánicas. La evaluación trae como consecuencia la calificación del servidor, y este es un punto importante al cual vamos a desarrollar a continuación. En principio, la calificación es asignada por la Oficina de Recursos Humanos según los puntajes recibidos en la evaluación de cada servidor y aplicando los procesos técnicos determinados por las directivas que prevé Servir. Y consiste en calificar a los servidores en tres grandes grupos, o en 4 tipos de calificación. En principio, personal de rendimiento distinguido, que es la máxima calificación. En segundo lugar, personal de buen rendimiento. En tercer lugar, personal de rendimiento sujeto a observación. Y en cuarto lugar, personal desaprobado. Gestión del rendimiento. ¿Cómo se obtiene la calificación de personal de rendimiento distinguido? Mediante directiva, Servir fija los parámetros para establecer la lista de candidatos para obtener dicha calificación, así como los criterios para seleccionar a los directivos públicos que definirán a quienes corresponde tal calificación. Dichos parámetros son aplicados por la Oficina de Recursos Humanos de la respectiva entidad para establecer la lista de los candidatos, y los directivos públicos de la entidad son quienes definen de dicha lista a los servidores que obtendrán esta máxima calificación, los cuales la norma ha establecido como tope no podrán exceder el límite del 10% de los servidores civiles en cada evaluación. ¿Qué sucede con los servidores que obtienen la calificación de personal de rendimiento sujeto a observación? Dichos servidores tienen derecho y prioridad a la formación laboral en los temas considerados en su respectivo plan de mejora, que les permita precisamente superar la calificación obtenida y no volver a ser calificados como personal sujeto a observación, ya que ello generaría automáticamente su calificación como personal desaprobado y con ello su exclusión del servicio civil.
¿En qué caso se produce la calificación de desaprobado? En principio, se produce en forma automática cuando se obtiene una calificación de rendimiento sujeto a observación por segunda vez consecutiva, lo que señalábamos anteriormente. En segundo lugar, también se obtiene esta calificación de desaprobado cuando se obtiene una calificación de rendimiento sujeto a observación en 2 oportunidades dentro de un periodo de 5 años calendario en el mismo puesto. O cuando el servidor civil no participe en un proceso de evaluación por motivos atribuibles a su exclusiva responsabilidad, dicha renuencia a la participación debe estar debidamente comprobada, ya que eso genera esta calificación y con ello también su exclusión del servicio civil. Nótese que esta figura de la calificación, de la evaluación y calificación es muy importante por los alcances que genera y por la posibilidad de ser excluido del régimen del servicio civil. En la minilla que tienen a la vista precisamente se explica cuál es la consecuencia de obtener esta calificación de desaprobado, que es, como decíamos, la separación del servidor del servicio civil, lo cual se formaliza a través de una resolución emitida por la Oficina de Recursos Humanos dentro de los 30 días calendario siguiente a recibida esta calificación. El resultado de la calificación debe ser notificado por el evaluador al servidor civil y en su centro de trabajo al final de cada periodo de evaluación, en el plazo establecido en la etapa de planificación. Si bien el servidor civil debe recibir y firmar la notificación, ello no significa ni supone en modo alguno su consentimiento con el resultado obtenido. Frente a la calificación que se ha obtenido, los servidores civiles pueden solicitar su confirmación ante el Comité Institucional de Evaluación dentro de los 5 días siguientes a la retroalimentación formal de final de periodo. Dicho comité tendrá 15 días calendario para pronunciarse. Contra lo resuelto por el Comité Institucional de Evaluación, procede a acudir vía recurso de apelación al Tribunal del Servicio Civil o en su defecto al titular de la entidad en aquellos casos referidos a las gobiernos regionales y gobiernos locales que hasta el día de hoy no acceden a la jurisdicción del tribunal. La quinta etapa de la gestión del rendimiento está constituida por la retroalimentación. ¿Y en qué consiste? En el intercambio de opiniones y expectativas entre el evaluador y el servidor evaluado sobre los resultados del desempeño. Como resultado de la retroalimentación, se formula un plan de mejora para el servidor, que identifica esas recomendaciones de capacitación y otros aspectos que conlleven a que éste pueda mejorar su desempeño. Se realiza de forma formal o de manera formal al final de cada periodo de evaluación, de acuerdo con la directiva que establezca servir y a más tardar 10 días posteriores a la comunicación de la calificación. Gestión del rendimiento. ¿Qué impacto tiene la evaluación? El resultado que se obtenga en la evaluación será tomado en cuenta para los siguientes aspectos. En principio, para participar en concurso público de mérito transversal, que va a permitir precisamente, o es el mecanismo que va a permitir al servidor poder ascender y progresar en la carrera. También se será tomado en cuenta para otorgar incentivos de acuerdo con las disposiciones que se dicten al efecto por las instancias competentes, para priorizar las necesidades de capacitación, para determinar la desvinculación del servicio civil, para fortalecer la toma de decisiones de mejoramiento institucional y de las personas de la institución, y las demás que se consideren pertinentes por el ente rector o las entidades de acuerdo con sus lineamientos previamente definidos. En esta parte vamos a tocar el tratamiento que la norma le da al recurso humano, es decir, a todos aquellos que forman parte y que constituyen el servicio civil. La norma los ha clasificado en grupos que vamos a ver a continuación. El primer grupo está constituido por los funcionarios públicos. Y estos son representantes políticos o con cargo público representativo que ejercen funciones de gobierno en la organización del Estado, dirigen o intervienen en la conducción de la entidad, así como aprueban políticas y normas. También está el directivo público, que es aquel servidor civil que desarrolla funciones relativas a la organización, dirección o toma de decisiones de un órgano, unidad orgánica, programa o proyecto especial. El tercer grupo está constituido por el servidor civil de carrera, que es aquel que realiza funciones directamente vinculadas al cumplimiento de las funciones sustantivas y de administración interna de una entidad. El cuarto grupo está constituido por el servidor de actividades complementarias, que es aquel servidor civil que realiza funciones indirectamente vinculadas al cumplimiento de las funciones sustantivas y de administración interna de una entidad. Y finalmente el quinto grupo está constituido por el servidor de confianza,
que es un servidor civil que forma parte del entorno directo e inmediato de los funcionarios públicos o directivos públicos y cuya permanencia en el servicio civil está determinada y supeditada a la confianza por parte de la persona que lo designó. Puede formar parte del grupo de directivos públicos, servidor civil de carrera o servidor de actividades complementarias. Ingresa sin concurso público de méritos, a diferencia de los otros casos, y sobre la base del poder discrecional con que cuenta el funcionario que lo designa. No conforma un grupo y se sujeta a las reglas que correspondan al puesto que ocupa. ¿Cómo se clasifican los funcionarios públicos? Se clasifican en tres grandes grupos. Los funcionarios públicos de elección popular directa y universal, que la norma ha señalado taxativamente cuáles son, y ahí podemos encontrar al presidente de la República, los vicepresidentes de la República, los congresistas, tanto de la República como del Parlamento andino, los presidentes, vicepresidentes y consejeros regionales, alcaldes, teniente alcaldes y regidores. El segundo grupo son los funcionarios públicos de designación o remoción regulada, que son aquellos cuyos requisitos, procesos de acceso, periodo de vigencia y causales de remoción están regulados en la norma especial que los regula. Y ahí la lista es un poco extensa, señalaremos algunos como los magistrados del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Defensor Adjunto, el Contralor General de la República y Vicecontralor, los presidentes de los órganos constitucionales como el Jurado Nacional de Elecciones, el Consejo Nacional de la Magistratura, el fiscal de la Nación, el Ministerio Público, el presidente de la Corte Suprema, los rectores y vicerrectores de las universidades públicas, los gobernadores y demás personas señaladas por la norma. El tercer grupo está constituido por los funcionarios públicos de libre designación y remoción, que son aquellos cuyo acceso al servicio civil se realiza por libre decisión del funcionario público que lo designa, basada precisamente en la confianza para realizar funciones de naturaleza política, normativa o administrativa. Y la norma señala cuáles son: los ministros de Estado, viceministros, secretarios generales de ministerios y aquellos que por ley expresa tengan igual jerarquía, titulares, adjuntos, presidentes y miembros de los órganos colegiados de libre designación y remoción, gerente general del gobierno regional y gerente municipal, en el caso de los gobiernos locales. Veamos, a continuación, hablemos un poco acerca de los directivos públicos. El directivo público tiene funciones de organización, dirección o toma de decisiones sobre los recursos a su cargo. Vela por el logro de los objetivos asignados y supervisa el logro de metas de los servidores civiles bajo su responsabilidad. El ingreso a un puesto de directivo público se realiza por concurso público de méritos realizado por cada entidad, cumpliendo con el perfil del puesto respectivo. Los directivos públicos son asignados para desempeñar puestos hasta el tercer nivel orgánico consecutivo de la entidad. Mediante resolución del titular de servir se pueden establecer excepciones a esta regla en función del número de niveles organizativos de la entidad, el número total de servidores de la misma o la naturaleza de las funciones que cumple. ¿Cuáles son las características en la contratación de directivos públicos? En principio son designados por un periodo de 3 años, renovables hasta en 2 oportunidades, con excepción de quienes ejerzan la titularidad de entes rectores de sistemas administrativos, a los que no se aplica el límite de renovaciones. En todos los casos, las renovaciones se realizan considerando los resultados favorables de su evaluación anual. Los plazos se computan por cada puesto ocupado por el directivo público. Están sujetos a un periodo de prueba no menor de 3 ni mayor de 6 meses y a la evaluación anual de cumplimiento de metas de carácter institucional. Servir puede, en los casos que se le delegue, realizar los concursos de selección de directivos en representación de las entidades comprendidas en el régimen de la ley. ¿Cuál es el límite de directivos públicos de confianza en cada entidad? La norma ha establecido que solo el 20% de los directivos públicos existentes en cada entidad pública puede ser ocupado por servidores de confianza. Mediante resolución de presidencia ejecutiva, Servir establece otros límites en consideración al número total de servidores civiles previstos en el cuadro de puestos de la entidad, conocido como CPE, así como la naturaleza o funciones de la entidad, entre otros factores. Cada 3 años, Servir publica la lista de directivos públicos existentes en cada entidad y aquellas plazas que puedan ser ocupadas por servidores de confianza. ¿Cuáles son las principales obligaciones de los directivos públicos? Son básicamente 2. La primera, lograr las metas establecidas para el periodo de su designación, dentro de las circunstancias y recursos existentes, y rendir cuenta de ello.
Y la segunda es realizar las acciones y los procesos propios de su cargo con eficiencia, efectividad y transparencia. Hablemos ahora de los servidores civiles de carrera. ¿Qué funciones cumplen? Realizan actividades directamente vinculadas al cumplimiento de las funciones sustantivas y de administración interna de una entidad pública en el ejercicio de una función administrativa, la prestación de servicios públicos o la gestión institucional. El servicio civil de carrera es un sistema único e integrado. No comprende a los funcionarios, los directivos públicos, los servidores de confianza, los servidores de servicios complementarios ni los contratados temporalmente. ¿Cuáles son las características de la contratación de los servidores civiles de carrera? En principio se incorporan al régimen del servicio civil por un periodo indeterminado y están sujetos únicamente a las causales de suspensión y término establecidas en los artículos 47 y 49 de la ley que veremos en la tercera parte de esta exposición. Si son seleccionados o designados como funcionarios públicos o directivos públicos y no superen el periodo de prueba, pierden la confianza o culminen el periodo de renovación como directivos públicos, retornan a su grupo y nivel primigenio. Si en el caso que fuesen designados como funcionarios públicos o directivos públicos, ya sea por confianza o por concurso público, tienen suspendidas sus oportunidades de progresión hasta el término de la referida designación y su retorno a su grupo y nivel primigenio. Los servidores civiles de carrera, a diferencia de los demás personas o servidores que intervienen o que participan forman parte del servicio civil, tienen un beneficio que consiste en la posibilidad de reingresar al servicio civil producida la renuncia. Y esto es posible siempre que se den dos requisitos indispensables. El primero, que se gane el concurso público de méritos transversal convocado para el puesto al que postule. Y el segundo, que tal reingreso se produzca dentro de los 2 años posteriores a la renuncia. ¿Cómo se efectúa la progresión de los servidores civiles de carrera? La progresión implica que el servidor de carrera accede a un puesto vacante en cualquier entidad pública, incluyendo la propia, a través de un concurso público de méritos transversal. Se efectúa a un puesto del mismo nivel o superior dentro de una misma familia de puestos o del mismo nivel, superior o inferior, en otra familia de puestos. La progresión puede ocurrir hasta en 2 niveles superiores respecto del nivel en que se encuentra el servidor civil. Más adelante detallaremos en qué consisten las familias y los roles de puestos. ¿Cuáles son las consecuencias de la progresión de los servidores civiles de carrera? Aquel servidor civil de carrera que gane el concurso público de méritos transversal solo tiene derecho a las compensaciones y a las prerrogativas establecidas para el puesto concursado y en tanto se mantenga en dicho puesto. Cada oportunidad de progresión genera derechos diferentes y no acumulables, con excepción del tiempo de servicios. La progresión únicamente se da lugar al otorgamiento de la compensación del puesto concursado. ¿Qué se requiere para participar en un concurso público de mérito transversal? La norma ha establecido de que deberá cumplir como mínimo un tiempo de permanencia de 2 años en el puesto y contar al menos con una calificación de personal de buen rendimiento en las evaluaciones de los 2 últimos años. Hablemos a continuación de los servidores de actividades complementarias. ¿Qué funciones cumplen estos servidores? En principio realizan funciones de soporte, complemento, manuales u operativas respecto de las funciones sustantivas y de administración interna que realiza cada entidad. ¿Cuáles son las modalidades de contratación? Los servidores civiles de actividades complementarias son contratados a plazo indeterminado o a plazo fijo. Los contratos a plazo fijo requieren periodo de prueba y proceden para la ejecución de proyectos o servicios específicos. El periodo de prueba en esta modalidad de contratación se aplica solo para el primer contrato respecto del mismo puesto y no para las renovaciones. Los contratos culminan con la terminación del proyecto o servicio específico, el cumplimiento de la condición resolutoria o el vencimiento del plazo previsto en el contrato. Los servidores de confianza. ¿Cuáles son las características de este tipo de servidores? En principio ingresan al servicio civil sin concurso público de méritos, debiendo cumplir con el perfil del puesto en función de conocimientos y experiencia. No están sujetos a periodo de prueba. Si no se cumple con el perfil, acarrea responsabilidad administrativa para la entidad, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que le corresponde a la autoridad que decidió su incorporación. El número de servidores de confianza en ningún caso es mayor al 5% del total de puestos previstos por la entidad pública, con un mínimo de 2 y un máximo de 50 servidores de confianza, correspondiendo al titular de la entidad pública la determinación de la ubicación de estos servidores. Este porcentaje incluye a los directivos públicos señalados anteriormente.
Si se incumplen los límites señalados, se genera el término del vínculo. Las excepciones a los límites de contratación de servidores de confianza son aprobados mediante resolución de Presidencia Ejecutiva de Servir debidamente justificada. En ningún caso se genera derecho alguno a la permanencia en el puesto o en la entidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Los actos que se hayan producido no son nulos ni anulables por el solo mérito de su designación. El servidor de confianza designado por el órgano competente desempeña sus funciones en el órgano u unidad orgánica respectiva y reporta al jefe del órgano u unidad orgánica que lo solicitó. Hay unas situaciones particulares que la norma ha previsto que se pueden producir en relación con los servidores de confianza. En principio pueden acceder únicamente a formación laboral, no a formación profesional. En caso de recibir capacitación financiada o canalizada por el Estado, deben devolver el importe del financiamiento de la capacitación si su relación se viera interrumpida antes de cumplir con la devolución en tiempo de servicios. No se les aplican las reglas sobre desplazamiento. El cese no genera ningún pago indemnizatorio, compensatorio ni similar. No están sujetos a la evaluación del desempeño a menos que el titular de la entidad así lo determine, salvo en el caso de los directivos de confianza, quienes sí se encuentran sujetos a dicha evaluación. Pueden hacer uso de la totalidad de su descanso vacacional en periodos menores a 7 días calendario, previo acuerdo con la entidad, con excepción de los días de libre disponibilidad, los cuales se podrán utilizar en periodos no menores de media jornada ordinaria de trabajo para la realización de actividades personales, sin necesidad de justificar su utilización. Los días libre de disponibilidad o de libre disponibilidad pueden ser dispuestos antes de cumplir el año y récord vacacional, siempre y cuando se cuente o se haya generado días equivalentes al número de días a utilizar. Estos días se computan con cargo a los días de descanso vacacional y se contabilizan como días calendario del periodo vacacional. No cabe, en el caso de los servidores de confianza, la protección contra la destitución injustificada o nula de conformidad con lo que dispone el artículo 79 de la ley. En el caso que el servidor civil que designó al servidor de confianza sea removido o desplazado del puesto, los servidores de confianza deben poner su cargo a disposición de quien lo ocupa, quien puede ratificar al servidor de confianza dentro de los 45 días calendarios siguientes. La omisión de una ratificación durante dicho plazo es considerada como una no ratificación, por lo que la terminación del servicio civil ocurre automáticamente transcurrido el plazo señalado. La terminación producida bajo este supuesto no exime al servidor de sus obligaciones de entrega del puesto. Llegamos a la parte final de esta, valga la redundancia, segunda parte de la exposición y está relacionada con lo que la norma ha agrupado como aquellos aspectos comunes que son aplicables a los directivos públicos, a los servidores civiles de carrera y a los servidores de actividades complementarias. En primer lugar, hablaremos acerca del accesitario. ¿Qué se entiende o quién es el accesitario? Es aquel postulante que, a pesar de haber aprobado el concurso y a pesar de su calificación de apto, no logró alcanzar una vacante. Solo habrá un accesitario por puesto concursado. En caso que el ganador del correspondiente proceso de selección no pudiera acceder al puesto obtenido o no hubiera superado el periodo de prueba, la entidad puede cubrir el puesto vacante con el accesitario. Téngase presente que la condición de accesitario solo es de aplicación respecto del puesto convocado y se extingue automáticamente en los casos en que el ganador del puesto supere el periodo de prueba o a los 6 meses de concluir el concurso. La condición de accesitario no da lugar a ningún derecho para el postulante, ni lo incorpora en forma alguna al servicio civil. También una disposición común aplicable a estos grupos de servidores es lo relacionado con el desplazamiento. Entendido este como un acto de administración mediante el cual un servidor civil, por disposición fundamentada de la entidad pública, pasa a desempeñar temporalmente diferentes funciones dentro o fuera de su entidad, teniendo en consideración las necesidades del servicio civil en nivel ostentado y según las siguientes modalidades que veremos a continuación. La primera, cuando se produce una designación como directivo público o como servidor de confianza. La segunda, la rotación. Esta consiste en la reubicación temporal del servidor civil de carrera y de actividades complementarias al interior de la entidad para asignarle funciones según el perfil del puesto a ocupar. Nótese que la rotación solo está dirigida y abarca al servidor civil de carrera y de actividades complementarias. Se efectúa por decisión de la entidad y excepcionalmente, en caso hubiera una diferencia en la compensación económica con el puesto de origen, esta es cubierta por la entidad de destino.
La rotación puede darse por un plazo máximo de 1 año mediante una resolución de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces debidamente fundamentada y requiere del consentimiento del servidor si se efectúa fuera del lugar habitual de trabajo, con excepción de los puestos que conlleven dentro de sus funciones el traslado permanente cada cierto tiempo. La tercera modalidad de desplazamiento es el destaque, y este consiste en el desplazamiento temporal de un servidor civil de carrera y de actividades complementarias a otra entidad a pedido de esta debidamente fundamentado, para desempeñar funciones asignadas por la entidad de destino dentro de su campo de competencia funcional. El servidor civil percibe las compensaciones económicas en la entidad de destino. El destaque no es menor de 30 días calendario ni excede el periodo de 1 año, debiendo contar con el consentimiento previo del servidor en caso de destaque a otro ámbito geográfico. El encargo de funciones. Este es temporal, excepcional y fundamentado. Solo procede siempre y cuando el servidor civil cumpla con el perfil del puesto vacante. En ningún caso debe exceder el periodo y debe contar con el consentimiento previo del servidor. La quinta modalidad es relacionada con la comisión de servicios, y esta consiste en el desplazamiento temporal del servidor civil fuera de la sede habitual de trabajo, dispuesta por la autoridad competente para realizar funciones según el puesto que ocupa y que estén directamente relacionadas con los objetivos institucionales. No excede en ningún caso 30 días calendario por vez. También otro aspecto relacionado común a los directivos públicos, servidores civiles de carrera y servidores de actividades complementarias es la figura del nepotismo, según la cual los servidores civiles, incluyendo a los funcionarios que gozan de la facultad de nombramiento y contratación de personal o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección o contratación de personas, están prohibidos precisamente de ejercer dicha facultad en su entidad respecto de los parientes de hasta el 4º grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio. Son nulos los contratos o designaciones que se realicen en contravención de lo señalado anteriormente, y se aplican las mismas reglas en el caso de convivientes u uniones de hecho. Otra figura o disposición común es la relacionada con la contratación temporal. La norma señala que excepcionalmente se puede contratar de manera directa a plazo fijo en los casos de suspensión del vínculo del servicio civil, así como en los casos de incremento extraordinario y temporal de actividades. Estas situaciones deben estar debidamente justificadas. Los contratos no pueden tener un plazo mayor a 9 meses, pueden renovarse por una sola vez antes de su vencimiento hasta un periodo de 3 meses. Cumplido dicho plazo, tales contratos concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario. El personal contratado bajo esta modalidad no pertenece al servicio civil de carrera. Finalmente, la norma hace mención a los contratos temporales para proyectos especiales y señala que aquí los proyectos, dado su carácter temporal, contarán con servidores de actividades complementarias, servidores civiles de carrera destacados temporalmente y directivos públicos. Los contratos y designaciones de los servidores civiles de dichos proyectos podrán tener una duración máxima o ser renovados hasta por el plazo máximo previsto en el convenio, contrato o norma que cree el proyecto. Dichos puestos se sujetan a todas las normas previstas en la ley y el reglamento general de la Ley de Servicio Civil para servidores de actividades complementarias. Bien, hasta aquí la segunda parte de la exposición sobre la Ley de Servicio Civil y el reglamento general, invitándonos a la próxima oportunidad en que trataremos la tercera parte y en los que tocaremos los aspectos relacionados con las familias de puestos y los roles, las compensaciones, los derechos tanto individuales como los colectivos que ha reconocido la norma a favor de los que formen parte del servicio civil, las obligaciones de los servidores, la suspensión, los casos de suspensión del servicio civil, así como la terminación del servicio civil, y 2 aspectos fundamentales relacionados con el régimen disciplinario y el procedimiento sancionador, así como el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido. Buenos días.